Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, paz a vos. Es un gran gusto estar ante ustedes exponiendo la palabra de Dios, después de un año difícil. Pero hoy, gracias a Dios, podemos estar celebrando la Semana Infantil 2021, reunidos en esta casa de oración. A lo largo de esta semana vamos a estar estudiando el tema del tabernáculo y también sus significados. Ayer mis hermanos expositores dieron inicio con este tema y nos explicaron que el tabernáculo estaba dividido en dos partes, en la casa de campaña y en el atrio, donde se encontraba el lugar santo y el lugar santísimo. También nos explicaron los 6 muebles del tabernáculo y las vestimentas que utilizaba el sumo sacerdote. A mi hermano expositor de ayer en la tarde le faltó describir una parte importante de las vestiduras pontificias, que es la mitra. Este era como un turbante o gorro alto hecho de lino fino. Aarón se lo ponía junto con una diadema. Esta era una lámina o plancha de oro que lucía el nombre de Dios. Con esto ya quedarían completadas las vestimentas pontificias. Los sacerdotes también tenían sus vestimentas especiales, que consistían en túnicas de lino, cinturones y mitras con sus respectivas planchas de oro. Los invito a abrir el libro de Éxodo, capítulo 28, verso 40. Éxodo, capítulo 28, verso 40. Leamos, hermanos. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les formarás chapeos, tiaras, para honra y hermosura. Con ellas hacían los oficios que les correspondían a diario, por ejemplo, arreglar las lámparas y ofrecer sacrificios, entre otras. El día que Aarón y sus hijos estrenaron estas vestimentas, Moisés hizo una solemne ceremonia para consagrarlos. Para esto mandó a llamar a todo el pueblo, y una vez reunido, empezó a vestir a Aarón enfrente de todos. Primero le colocó la túnica con su cinturón, después le colocó el manto sagrado, y encima del manto puso el efod con su cinturón. También le colocó una vestimenta que nunca le debería de faltar al sumo pontífice. Este era el racional del juicio, con sus 12 piedras y el Urín y Tumín, que como nos dijo nuestro hermano expositor de ayer en la tarde, estos elementos son desconocidos. Por último, colocó sobre su cabeza la mitra con su respectiva plancha de oro, que lucía el nombre de Dios. Leamos el libro de Levítico, capítulo 8, versos 6 a 9. Levítico, capítulo 8, versos 6 y 9. Leamos. Entonces Moisés hizo llegar a Aarón y a sus hijos, y lavólos con agua, y puso sobre él la túnica, y ciñólo con el cinto. Vistióle después el manto, y puso sobre él el efod, y ciñólo con el cinto del efod, y ajustólo con él. Púsole luego encima el racional, y en él puso el Urín y Tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra en su frente delantero puso la plancha de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés.
Moisés, al terminar de vestir la figura de Aarón, lucía imponente ante el pueblo de Israel, que por primera vez contemplaban a un sumo pontífice con sus respectivas vestimentas. Todavía faltaba la consagración. Para esto, Moisés preparó un ungüento compuesto de 4 sustancias. Este viene descrito en el libro de Éxodo, capítulo 30, verso 34 al 35. Éxodo, capítulo 30, verso 34 al 35. Leamos. Dijo aún Jehová a Moisés: tómate aromas, estacte y uño olarosa, y gálbano aromático, e incienso limpio, en todo en igual peso, y harás de ello una confección aromática de obra de perfumador, bien mezclada, pura y santa. Con esto ya preparado, Moisés le ordenó a Aarón que se arrodillara para poder colocarle el aceite. Y así, en una ceremonia solemne, oraba a Dios pidiéndole le consagrara como sacerdote. Asimismo, vistió a los 4 hijos de Aarón con sus túnicas, sus mitras y sus cinturones. Ellos se llamaron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Para que esta sagrada ceremonia se realizara, Moisés tomó un becerro y 2 carneros, y con la sangre de uno de los carneros, Moisés tomó y puso detrás del oído derecho de Aarón, también sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Y hizo lo mismo con cada uno de sus sobrinos. Veamos el libro de Levítico, capítulo 8, verso 23 al 24. Levítico, capítulo 8, verso 23 al 24. Leamos. Y degollólo, y tomó Moisés de su sangre, y puso sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo llegar luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre la ternilla de sus orejas derechas, y sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar en derredor. Para que esta ceremonia terminara, Moisés tomó una galleta, una torta frita con aceite y un pan sin levadura, y la puso en manos de ellos, y también sobre el altar de los sacrificios para quemarla en ofrenda a Dios. Veamos el libro de Levítico, capítulo 8, verso 26 al 28. Levítico, capítulo 8, verso 26 al 28. Leamos. Y del canastillo de los ácimos que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una lasaña, y púsele con el cebo y con la espaldilla derecha, y púsolo todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hízolo mecer ofrenda agitada delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, e hízolas arder en el altar sobre el holocausto, las consagraciones en olor de suavidad, ofrenda encendida a Jehová. Después llevó a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo, para que allí comieran pan con levadura y la carne de los sacrificios que habían hecho ese día. Y así pasaron 7 días dentro del tabernáculo, para poder ser consagrados como sacerdotes. Esta ley quedó para los siguientes sacerdotes después que faltaron ellos.
2 años después de que los israelitas salieron de Egipto, ya estaba todo listo para empezar a celebrar el culto de Dios, pues ya había un templo perfectamente acondicionado para hacer todo el ritual que se exigía. Su fino mobiliario consistía en el arca de la alianza colocada en la sala del fondo. Después estaba el altar del incienso colocada en el primer aposento junto al velo. Después estaba la mesa de los panes de la proposición al lado norte en el primer aposento, y enfrente de ella se encontraba el candelero de oro. Y afuera en el atrio estaba la fuente de metal a unos cuantos pasos de la puerta de la tienda. Después estaba el altar de los sacrificios cerca de la puerta del atrio. Los sacerdotes y el sumo pontífice ya estaban completamente listos para cualquier actividad religiosa. Solo esperaban la orden del cielo. Dios había comunicado a Moisés que el primer día del año, Aarón y sus hijos tenían que comenzar a oficiar. Este día, primero del año, no es el que la gente celebra conforme al calendario gregoriano. Este día primero cae a fines de marzo o a principios de abril, conforme al calendario hebreo. Este mes es llamado Nisan. Una vez terminado el tabernáculo, los sacerdotes ya estaban completamente vestidos para el momento de oficiar, y cuando todos pensaban que Moisés daría la orden, de momento del cielo descendió una hermosa nube que cubrió el tabernáculo desde el lugar santo hasta el lugar santísimo. Veamos el libro de Números, capítulo 9, verso 1 y 15. Números, capítulo 9, verso 1 y verso 15. Leamos. Y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, verso 15, y el día que el tabernáculo fue levantado, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Desde este día empezaron los oficios sacerdotales. Se ofrecía un cordero en sacrificio por la mañana y otro por la tarde. Veamos el libro de Números, capítulo 28, verso 3 al 6. Números, capítulo 28, verso 3 al 6. Leamos. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año cada un día. Será el holocausto continuo. El un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás entre las 2 tardes. Y la décima de un efa de flor de harina amasada con 1/4 de un hin de aceite molido en presente. Es holocausto continuo que fue hecho en el monte de Sinaí en olor de suavidad, ofrenda encendida a Jehová. Aparte de panes fritos que hacía el sacerdote muy temprano, entraba al tabernáculo y arreglaba las lámparas del candelero, cortando las mechas y colocándoles aceite para que se conservaran encendidas. Después ofrecía el incienso, quemándolo sobre el altar del perfume que estaba junto al velo. Veamos el libro de Éxodo, capítulo 30, versos 7 y 8. Éxodo,
capítulo 30, versos 7 al 8. Leamos. Y quemará sobre él a Aarón sahumerio de aroma. Cada mañana, cuando aderezare las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encenderá las lámparas al anochecer, quemará el sahumerio, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras edades. Hacían lo mismo por la tarde y así todos los días. Hermanos, volvamos a ver el libro de Éxodo, pero ahora, capítulo 27, verso 20 al 21. Éxodo, capítulo 27, verso 20 y 21. Leamos. Y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, molido para la luminaria, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo del testimonio, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden a Aarón y sus hijos delante de Jehová, desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. El trabajo de los oficios sacerdotales era mucho, porque aparte de ofrecer incienso, muy temprano arreglaba las lámparas, mataba los animales de rutina y ofrecía los sacrificios de los pecadores. Pero si era sábado, entonces el sacerdote tenía que hacer otros sacrificios más, pero primero tenía que hacer todo lo de costumbre. Muy temprano, arreglar las lámparas, ofrecer el incienso y ofrecer el sacrificio de la mañana y después ofrecer otros 2 holocaustos que pertenecían al día sábado. Veamos el libro de Números, capítulo 28, versos 9 y 10. Números, capítulo 28, verso 9 y verso 10. Démosle lectura. Mas el día del sábado, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con su libación. Es el holocausto del sábado en cada sábado, además del holocausto continuo y su libación. El trabajo diario era mucho, porque tenían que matar, quitar la salea, después destazar y quemarlo hasta que se convirtiera en cenizas. Aarón y sus hijos tenían mucho trabajo en los días especiales que Dios había escogido. Eran 6 en todo el año y eran las siguientes fiestas. La primera fiesta se llamaba Pascua, la segunda los Ácimos, la tercera el Pentecostés, la cuarta las trompetas, la quinta el día del perdón y la sexta las cabañas. En todas estas fiestas Dios ordenó que se hiciera una santa convocación. Esta palabra significa que todo el pueblo debería de reunirse en el templo. Aquí se hacían las principales fiestas, que eran unas ceremonias muy hermosas. La primera fiesta se llamaba la Pascua o Salto. Se celebró por primera vez el día que los israelitas salieron de Egipto, o sea, el 14 de Nisán, el primer mes del año hebreo. Se celebra en conmemoración del día que Dios libró a los israelitas de la muerte de los primogénitos, o sea, por el salto que dio el ángel a las casas de los israelitas. En la noche de la Pascua, ellos comían un cordero que mataban al principiar la noche, y con la sangre del cordero, ellos pintaban sus puertas como una señal. Al cenar la Pascua, ellos tomaban un bordón o un bastón
y la comían parados como si tuvieran prisa. Era carne asada, pero no le ponían sal. La acompañaban con hierbas amargas, por ejemplo, ruda, chicoría, ajenjo, y también con panes y levadura. Velaban toda la noche cantándole a Dios, porque la orden era así: noche de guarda. Se les fue prohibido salir de sus casas en la noche del 14 de Nisan. Esta fiesta se celebraba en los hogares y no en el templo. Cuando Cristo vivía en Nazaret, sus padres lo llevaban todos los años a Jerusalén para que ahí celebraran esta fiesta. Veamos el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 41. Lucas, capítulo 2, verso 41. Leamos. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Esta fiesta no se debería celebrar en ninguna otra ciudad, solo en Jerusalén. La segunda fiesta eran los ázimos. Se llamaba así porque los israelitas tenían la obligación de comer panes ácimos durante los 7 días que duraba esta fiesta. Ácimos significa sin levadura. Estos panes no son como los bolillos o teleras que comemos hoy en día, infladitos y esponjosos, pues estos tienen levadura, que es una sustancia que hace que se infle o se esponje el pan. El pan que se pedía en esta fiesta era como una galleta, nada más que sin sal o azúcar. Esta fiesta se tenía que celebrar el día 15 de Nisan, el primer mes del año, al otro día de la Pascua. Este día, 15 de Nisan, tenía algo en especial, porque Dios ordenó en su ley que este día fuera un sábado ceremonial, es decir, un descanso, aunque no fuera día séptimo de la semana. Veamos el libro de Números, capítulo 33, verso 3. Números, capítulo 33, verso 3. Leamos. De Ramesés partieron en el mes primero a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano alta a ojos de todos los egipcios. Ahora veamos Éxodo capítulo 12, verso 34 al 35. Éxodo capítulo 12, verso 34 al 35. Leamos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme el mandamiento de Moisés, demandando a los egipcios vasos de plata y vasos de oro y vestidos. En este día, 15 de Nisan, sí se hacía una santa convocación, cosa que no fue ordenada para la Pascua. Además, Dios añadió en su ley que una ceremonia para cuando llegaran a la tierra de Canaán, o sea, que hicieran el ofrecimiento de un homer o medida antigua que se componía más o menos de 2/3 litros de granos, el día 16 de Nisan. Los sacrificios que componían esta fiesta están descritos en el libro de Números, capítulo 28, versos 17 al 25. Se componían de corderos, carneros y becerros, es decir, los sacrificaban
en ofrenda encendida. Eso quiere decir hasta consumirse. Además de panes especiales que hacía el sacerdote. La libación quiere decir el vino. El último día de esta fiesta también era sábado ceremonial. Hermanos, los invito a seguir asistiendo a esta Semana Infantil 2021, porque hoy pudimos ver lo que tenían que hacer en el templo los sacerdotes y para seguir aprendiendo de todo lo referente a este sistema, que más adelante mis hermanos expositores nos seguirán explicando la importancia de todo esto para nuestros tiempos. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga y paz a vos.